Hay lugares en México que el mapa olvida. Polvo, silencio y secretos. Secretos que se pudren bajo el sol, a la vista de todos. Hoy vamos a uno de esos lugares. Un pueblo en Tlaxcala donde la normalidad era una máscara para el horror. Donde un salón de clases se convirtió en una jaula. Y donde un maestro era dueño del alma de una niña. La historia que van a escuchar es real. Duele. Quema. Les pido que se queden, no por morbo, sino por empatía. Porque el silencio de los buenos es el alimento de los monstruos. Suscríbanse a este canal. Pero no lo hagan por mí. Háganlo por las víctimas que ya no tienen voz. Denle clic a esa campana para que su eco se convierta en un grito de justicia. Cada suscripción es una luz en la oscuridad. Una promesa de que no olvidaremos. Ahora, respiren profundo. Vamos a San Bartolomé Coahuixmatlac. Un nombre largo para un pueblo pequeño. Casas de adobe. Calles sin pavimentar. Una iglesia que parece más vieja que el tiempo. Y una escuela primaria. Benito Juárez. En esa escuela enseñaba un hombre. Un maestro. Le llamaban Maestro Humberto. Humberto Morales, un pilar de la comunidad. Un hombre culto, decían. Un hombre bueno, que había llegado de la ciudad para educar a los hijos de los campesinos. Todos lo respetaban, todos lo admiraban y todos conocían su historia. O la historia que él contaba, la historia de una niña huérfana, una pequeña de nombre Elena. Humberto la había rescatado, según sus palabras. La había encontrado sola, abandonada, y la había acogido bajo su protección. Ella era su alumna, su protegida, su todo. Vivía con él, comía en su mesa, dormía bajo su techo. La gente del pueblo lo veía como un acto de caridad cristiana, un sacrificio. Un hombre soltero dedicando su vida a una niña desamparada. ¡Qué noble!, susurraban las mujeres en el mercado. ¡Qué santo!, decían los hombres en la cantina. Pero había algo más, algo que nadie quería ver. Elena no jugaba con otros niños, nunca. Después de clases, esperaba a Humberto en la puerta del salón, en silencio, con la mirada fija en el suelo. Él la tomaba de la mano, y se iban juntos a su casa, la casa del maestro. No caminaban como un padre y una hija, ni como un tutor y su pupila. Había una tensión en sus manos entrelazadas, una posesión. Caminaban como un hombre y su mujer. Elena tenía 12 años. Su cuerpo era el de una niña, pero sus ojos tenían la edad del dolor, un dolor antiguo, pesado. Nadie preguntaba. En San Bartolomé, las preguntas eran peligrosas. Rompían el frágil equilibrio de la costumbre. Así son las cosas aquí, decían. Él la cuida. Es mejor que estar en la calle. El sistema había fallado a Elena desde el día en que nació. Y el pueblo, con su silencio cómplice, terminaba el trabajo. La enterraba en vida. El horror no siempre grita. A veces, el horror es un silencio que pesa. El silencio de una comunidad que elige la ceguera. La primera persona que sintió el frío de esa verdad fue una extraña. Se llamaba Carmen Mendoza, una trabajadora social de la capital del estado. Joven, idealista, de esas que todavía creen que pueden cambiar el mundo. Fue asignada a la región para un censo de bienestar infantil, un trámite, papelería. Nadie esperaba que encontrara nada. Nadie quería que encontrara nada. Llegó a San Bartolomé en un día nublado. El polvo se le pegaba a la piel. El silencio del pueblo la recibió como un muro. Comenzó a visitar las casas, una por una. Hacía preguntas, llenaba formularios. ¿Cuántos niños viven aquí? ¿Van a la escuela? ¿Tienen sus vacunas?
Las respuestas eran cortas, secas, monosílabos. La gente la miraba con desconfianza. Era una intrusa, alguien del gobierno. Y el gobierno, en esos pueblos, solo significaba problemas. En la pequeña miscelánea del centro, mientras compraba una botella de agua, escuchó el nombre por primera vez. Maestro Humberto. Dos mujeres hablaban en voz baja. ¿Ya viste el vestido nuevo que le compró a la Elena? Sí, rojo. No es color para una niña. Él sabrá lo que hace. Es el maestro. Carmen sintió una punzada, una intuición, esa sensación helada en la nuca que te avisa del peligro. Anotó el nombre en su libreta. Humberto Morales. Al día siguiente, fue a la escuela Benito Juárez. El edificio era viejo, con grietas en las paredes pintadas de un color durazno deslavado. El patio de recreo era un pedazo de tierra con una portería de fútbol oxidada. El director, un hombre mayor, de bigote canoso y mirada cansada, la recibió con una cordialidad forzada. Licenciada Mendoza, qué honor. Vengo a hacer una revisión de rutina, dijo Carmen, mostrando su identificación. El director la guió por los pasillos. El olor a cloro y ajís flotaba en el aire. Las voces de los niños se escapaban por debajo de las puertas. Aquí tenemos 6 grados, un maestro por cada uno. ¿Todos los niños del pueblo asisten?, preguntó Carmen. La gran mayoría. La educación es el futuro, recitó el director como si leyera un guión. Carmen se detuvo frente a un salón, el del 6º grado. A través del vidrio de la puerta, vio a un hombre alto, de unos 40 años, de cabello oscuro y bien peinado. Vestía una camisa blanca impecable. Era Humberto Morales. Estaba de pie junto al pizarrón, explicando algo sobre la Revolución Mexicana. Su voz era calmada, autoritaria. Los niños lo miraban con una mezcla de atención y miedo. Pero la mirada de Carmen se fijó en una niña, sentada en la primera fila, sola. Mientras los otros niños se agrupaban de a 2 o 3 por pupitre, ella tenía una mesa para ella sola. Era Elena. No miraba al maestro. Miraba su cuaderno. Su mano se movía, pero no parecía estar escribiendo. Trazaba círculos, una y otra vez. El timbre sonó. El caos del recreo estalló en el pasillo. Niños corriendo, gritando, riendo. Pero Elena no se movió. Se quedó sentada trazando círculos. Humberto se acercó a su pupitre. Le dijo algo al oído. Ella asintió, sin levantar la vista. Él le acarició el cabello. Una caricia lenta, posesiva. Carmen sintió náuseas. El director carraspeó a su lado. Él es el maestro Humberto, un gran elemento. Y esa es Elenita, su protegida. Una historia muy triste, la de esa niña. Él la salvó. ¿La salvó de qué?, preguntó Carmen, con la voz más firme de lo que se sentía. El director se encogió de hombros. De la vida, supongo. Sus padres, bueno, se fueron al norte, o eso dicen. La dejaron. Carmen se quedó mirando la escena a través del cristal. Humberto sacó un pequeño paquete de su maletín. Se lo dio a Elena. Ella lo abrió. Era un sándwich y una manzana. Comenzó a comer. Despacio, con la misma ausencia en la mirada. Él la observaba, no como un padre, no como un maestro. La observaba como un carcelero observa a su prisionero más valioso. Carmen sintió que el aire le faltaba. Ese hombre no era un santo, era un depredador, y todo el pueblo le había construido un altar. Aquella tarde, Carmen no regresó a la oficina. Se quedó en San Bartolomé. Alquiló un cuarto en la única posada del pueblo. Un cuarto pequeño, con una cama dura y una ventana que daba a la plaza principal.
Necesitaba entender. Necesitaba pruebas. Sabía que una intuición no era suficiente. El sistema no funciona con intuiciones. El sistema funciona con papeles, con sellos, con evidencias. Se sentó en la cama. El resorte rechinó. Sacó su libreta. Escribió: Caso Elena. Posible abuso. Tutor: Humberto Morales. Sintió un escalofrío. No era solo un caso. Era una niña. Una vida entera encerrada en un salón de clases, en una casa, en un pueblo entero que se negaba a ver. Pasó los siguientes días observando. Desde lejos, veía a Humberto y a Elena caminar a casa después de la escuela. Siempre juntos, siempre en silencio. Veía cómo él le abría la puerta. Y cómo esa puerta se cerraba detrás de ellos, sellando su mundo privado. Habló con más gente, con la dueña de la miscelánea. Siempre le compra lo mejor a la niña. Telas finas, zapatos caros, no le falta nada. Habló con el sacristán de la iglesia. Vienen a misa todos los domingos, se sientan en la primera banca, rezan juntos. Un ejemplo de devoción. Habló con una madre de familia, una de las pocas que se atrevió a decir algo más. Mi hijo iba en el salón del maestro Humberto. Lo saqué. ¿Por qué?, preguntó Carmen, conteniendo el aliento. La mujer miró a ambos lados de la calle. Se acercó y susurró: Es muy estricto, demasiado. Un día, mi hijo no hizo la tarea. El maestro lo dejó encerrado en el salón durante todo el recreo, a oscuras. Cuando lo fui a buscar, mi niño estaba temblando. Nunca me quiso decir qué pasó ahí adentro. Solo repetía: No le digas nada, mamá. El maestro se va a enojar. La mujer se persignó. Lo cambié a la escuela del pueblo de al lado. Nos cuesta más, pero mi hijo está más tranquilo. Un encierro, a oscuras. Carmen sintió el sabor metálico del miedo en la boca. Eso no era disciplina, era tortura psicológica. Y si le hacía eso a un niño por no hacer la tarea, ¿qué no le haría a Elena? La niña que vivía con él, la que no tenía a nadie más en el mundo. Esa noche, Carmen no pudo dormir. Las palabras de la madre resonaban en su cabeza. El maestro se va a enojar. El poder de Humberto no residía en su fuerza física, residía en el miedo. Un miedo sutil que se filtraba en las casas, en las mentes de los niños, en el corazón de los padres. Un miedo que paralizaba. Decidió que necesitaba entrar en esa casa. Era una locura, un riesgo enorme, pero no veía otra opción. Los testimonios eran vagos, circunstanciales. Necesitaba algo concreto, algo que pudiera presentar ante un juez y que no fuera desestimado como chismes de pueblo. El viernes por la tarde hubo una kermés en la plaza. Todo el pueblo estaba ahí. Música, puestos de comida, juegos. Era su oportunidad. Vio a Humberto llegar con Elena. Él vestía un traje de lino. Ella, un vestido blanco, con encajes. Parecía una pequeña novia. Carmen sintió una arcada. Observó cómo Humberto saludaba a la gente, sonriendo, siempre con una mano en el hombro de Elena, anclándola a su lado. Esperó. Esperó a que él se distrajera, hablando con el presidente municipal. Era su momento. Se deslizó por las calles traseras, con el corazón latiéndole en la garganta. La casa del maestro estaba a solo 2 cuadras de la plaza. Una casa de esquina, con un pequeño jardín al frente. La reja estaba cerrada, pero sin candado. La empujó. Rechinó. Carmen se congeló. Miró hacia la plaza. Nadie parecía haberla notado. Corrió hacia la puerta trasera. Estaba cerrada con llave, como esperaba. Pero la ventana de la cocina estaba entreabierta, apenas unos centímetros. Sacó una navaja de su bolso.
Con la mano temblorosa, la deslizó por la rendija y trató de levantar el seguro. Tardó una eternidad. Cada segundo era un martillo golpeando su pulso. Finalmente, el seguro cedió. Abrió la ventana y se metió dentro. Cayó en el fregadero. El ruido de los platos de peltre resonó en el silencio. Se quedó inmóvil, escuchando. Nada. Solo el eco lejano de la música de la kermés. Estaba adentro. La cocina estaba ordenada, limpia, demasiado limpia. Parecía un escenario, no un hogar. Pasó a la sala. Un sofá cubierto con un plástico protector. Una mesita de centro con un solo adorno. Un portarretratos. Se acercó. Era una foto de Humberto y Elena, pero no era una foto escolar. Estaban en una playa. Él la abrazaba por la espalda. Ambos sonreían a la cámara. Pero la sonrisa de Elena no llegaba a sus ojos. Era una mueca vacía. Carmen sintió un nudo en el estómago. Subió las escaleras. Había 2 puertas. Abrió la primera. Era un dormitorio. La cama, grande, de madera oscura, estaba perfectamente tendida. Ropa de hombre doblada sobre una silla. El cuarto de Humberto. Abrió la segunda puerta. Y el mundo se detuvo. No era el cuarto de una niña. No había juguetes. No había muñecas. No había dibujos pegados en la pared. Era el cuarto de una mujer. O la imitación grotesca de uno. Una cama matrimonial con sábanas de seda roja. Un tocador con perfumes caros y maquillaje. Un armario abierto. Dentro del armario no había uniformes escolares. Había vestidos de noche, lencería, tacones altos, todo en tallas pequeñas, diminutas, y en la pared, sobre la cama, había un cuadro. Una pintura al óleo. Era Elena, desnuda, recostada sobre sábanas de seda roja, mirando al espectador con sus ojos vacíos y tristes. Carmen sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El aire se volvió denso, irrespirable. No era un protector, no era un tutor, era un monstruo. Y esta no era una casa, era una prisión, una fantasía enferma hecha realidad. Tomó su teléfono. Con manos que no le respondían, activó la cámara. Necesitaba pruebas. Fotografió el cuadro, el armario, el maquillaje. Cada foto era un grito silencioso. Escuchó un ruido en la planta baja. La puerta principal. Alguien había entrado. El pánico la inundó. Frío y paralizante. Se escondió dentro del armario, entre los vestidos de seda y el olor a perfume barato. Contuvo la respiración. Escuchó sus pasos en la escalera. Lentos, pesados. Era él, Humberto. Había vuelto. El corazón de Carmen se detuvo. Luego, comenzó a latir con una violencia que le sacudía todo el cuerpo. Un tambor de pánico en la jaula de sus costillas. El olor a perfume y a naftalina la asfixiaba. La seda de los vestidos se sentía fría y pegajosa contra su piel. Escuchó los pasos. Subiendo. 1, 2. Lentos. Metódicos. Los pasos de un hombre que es dueño de su tiempo y de su espacio. La puerta del dormitorio se abrió. Carmen apretó los dientes para no gritar. Se hizo un ovillo en el fondo del armario, detrás de una hilera de zapatos de tacón demasiado pequeños. A través de una rendija entre las puertas del armario, vio una silueta. Humberto. Entró en la habitación y encendió la luz. La luz se filtró por la rendija, una cuchillada en la oscuridad. Él no miró hacia el armario. Sus ojos estaban fijos en el cuadro, en la pintura de Elena. Sonrió. Una sonrisa que no tenía nada de humano. Era la sonrisa de un coleccionista admirando su posesión más preciada. Mi reina, susurró. Su voz era suave, aterciopelada, la misma voz que usaba en el salón de clases. Carmen sintió un hielo recorrerle la espalda. Él se acercó al cuadro.
Levantó una mano y acarició la pintura, justo sobre la mejilla de la Elena retratada. Pronto tendremos que hacer otro. Ha crecido. Estás cambiando. Hablaba con la pintura como si fuera una persona real. Se quedó allí un momento, en silencio, perdido en su propia fantasía. Luego, se giró y comenzó a desabotonarse la camisa. Se movía con una calma exasperante, como si estuviera solo en el universo, y en cierto modo, lo estaba. En su universo, solo existían él y ella. Se quitó la camisa y la arrojó sobre una silla. Su torso era blanco, liso. El cuerpo de un hombre que no trabaja bajo el sol. Carmen cerró los ojos. Rezó a un Dios en el que no estaba segura de creer. Rezó para volverse invisible. Escuchó el sonido de un cajón al abrirse, el tintineo de unas llaves. Luego, los pasos se alejaron. Bajando la escalera. Se había ido. Carmen no se movió. El miedo la tenía clavada al suelo. ¿Y si era una trampa? Si estaba esperando abajo, en silencio. Pasaron los minutos, quizás 5, quizás una hora. El tiempo se había disuelto en un terror puro. Solo el sonido lejano de la kermés le recordaba que había un mundo afuera, un mundo normal. Con un esfuerzo supremo, empujó la puerta del armario. Rechinó, un sonido atronador en el silencio de la casa. Se quedó paralizada, escuchando. Nada. Salió del armario. Sus piernas eran de trapo. Tropezó y se apoyó en el tocador, derribando un frasco de perfume. El olor dulce y empalagoso inundó el aire. No había tiempo. Corrió hacia las escaleras, sin hacer ruido. Bajó los escalones de puntillas, con el corazón en la boca. Vio la luz de la cocina encendida. Se asomó. Humberto estaba de espaldas a ella, de pie frente a la estufa, calentando algo en una olla. Tarareaba, una canción de cuna. Carmen sintió que iba a vomitar. Retrocedió, paso a paso. Llegó a la sala. La puerta principal estaba a unos metros, cerrada, con el cerrojo puesto desde adentro. Abrirla haría ruido. No tenía otra opción. La ventana de la cocina ya no era una salida. Se acercó a la puerta. Su mano temblaba tanto que apenas podía sujetar el picaporte. Giró el seguro. Hizo un clic metálico, fuerte, definitivo. Humberto dejó de tararear. «¿Elena?», preguntó su voz desde la cocina. «¿Ya volviste, mi amor?». Carmen no respiró. Giró el picaporte. Abrió la puerta. Salió a la noche y corrió. Corrió como nunca antes en su vida. No miró atrás. No se atrevió. Sentía su mirada clavada en su espalda. La sentía como algo físico, un peso helado. No se detuvo hasta que llegó a la posada. Subió a su cuarto, cerró la puerta con llave y se derrumbó en el suelo, jadeando. El vómito subió por su garganta, amargo, ácido. Se arrastró hasta el baño y lo expulsó todo. Luego se quedó ahí, temblando en el suelo de baldosas frías, abrazándose a sí misma. El frío no era por el suelo, era el frío de la verdad, el frío del mal absoluto. Sacó su teléfono. Las fotos seguían ahí. La prueba. Esa noche no durmió. Se quedó sentada en la cama, con la luz encendida, mirando la puerta, esperando. Pero él no vino. Él no necesitaba venir. Ya estaba dentro de su cabeza. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, Carmen dejó San Bartolomé. Condujo sin parar hasta la capital del estado. No fue a su oficina. Fue directo al Ministerio Público. El edificio era un laberinto de pasillos grises y puertas idénticas. El aire olía a papel viejo y a desesperanza. Después de una hora de espera en una silla de plástico naranja, la recibió un hombre, licenciado Ramírez, 50 y tantos. Traje gastado,
Mirada de alguien que lo ha visto todo y ya nada le importa. Dígame, licenciada, dijo sin mirarla. Su atención estaba en una pila de expedientes sobre su escritorio. Carmen habló. Su voz era un hilo, pero no se quebró. Le contó todo. La escuela, el silencio del pueblo, la casa, el cuarto, el cuadro. El licenciado Ramírez escuchaba, asintiendo de vez en cuando, hojeando un expediente mientras ella hablaba. Cuando terminó, hubo un silencio. «Déjeme ver esas fotos», dijo él. Carmen le pasó el teléfono. Él miró las imágenes. Su expresión no cambió. Ni un músculo de su cara se movió. Le devolvió el teléfono. «Mire, licenciada Mendoza, entiendo su preocupación». La palabra preocupación sonó como un insulto. Pero esto es complicado. El señor Humberto Morales es una figura conocida, benefactor, miembro del patronato de varias fundaciones. Gente importante lo conoce. Hizo una pausa. Juntó las yemas de los dedos. Estas fotos son perturbadoras, sí, pero no prueban un delito. El cuadro es arte. Cuestión de gustos. La ropa, él podría decir que son regalos para una futura mujer. Usted entró en su casa sin permiso. Eso es allanamiento de morada. Él podría denunciarla a usted. Carmen no podía creer lo que estaba escuchando. ¿No me cree?, preguntó con la voz rota por la incredulidad. No es cuestión de creer, licenciada. Es cuestión de pruebas admisibles en un juicio. Lo que usted tiene son impresiones, sospechas y fotos obtenidas ilegalmente. Se recargó en su silla. La silla rechinó. Lo que puede hacer es levantar un acta de hechos. Llene este formato. Sea muy detallada. Iniciaremos una investigación preliminar. Tomará tiempo. Le deslizó un fajo de papeles a través del escritorio. Formato 3A. Declaración de hechos. La investigación no buscaría a Elena. Buscaría archivar el caso de Carmen. Ella se quedó mirando los papeles, las casillas, las líneas. Un laberinto burocrático diseñado para contener el horror, no para detenerlo. Sintió una oleada de furia fría. ¿Y mientras tanto?, preguntó. ¿Mientras la investigación toma tiempo? ¿Qué pasa con la niña? El licenciado Ramírez se encogió de hombros. Un gesto mínimo, casi imperceptible. Legalmente, ella está bajo su tutela. No podemos intervenir sin una orden judicial, y para una orden necesitamos más que esto. Señaló el teléfono de Carmen. El sistema tiene sus procedimientos, licenciada. Carmen se levantó. Sintió el suelo temblar bajo sus pies. O quizás era ella la que temblaba. Tomó los papeles. No dijo gracias. Salió del despacho y caminó por el pasillo gris. El sistema no era una herramienta de justicia. Era un muro. Un muro construido con indiferencia, con procedimientos, con miedo a las personas importantes. Y Elena estaba atrapada del otro lado. Carmen llegó a su pequeño apartamento. Dejó los formularios sobre la mesa de la cocina. Parecían una burla. Se sentó y se cubrió la cara con las manos. El olor a perfume barato todavía estaba impregnado en su ropa. En su piel. No podía sacárselo de encima. Había fracasado. El monstruo había ganado la primera batalla. Pero mientras estaba sentada ahí, en su cocina silenciosa, la desesperación comenzó a transformarse. Se convirtió en otra cosa, en rabia. Una rabia pura, helada. Si el sistema no iba a ayudarla, ella encontraría la manera de obligarlo. Pasó los siguientes días obsesionada. Dejó de lado su trabajo normal. Ignoró las llamadas de su jefe. Se dedicó a investigar a Humberto Morales y a Elena. Empezó por lo básico. Registros civiles, archivos municipales. Descubrió que Elena no era huérfana. Su nombre completo era Elena Rojas.
Sus padres, María y José Rojas, eran jornaleros, trabajadores migrantes que seguían las cosechas por todo el país. En los registros de la escuela, encontró una dirección antigua para ellos. Un pueblo en la Sierra de Puebla. No había teléfono, solo una dirección. También encontró el historial de Humberto. Había llegado a Tlaxcala hacía 10 años. Venía de la Ciudad de México. Había trabajado en una prestigiosa escuela privada. ¿Por qué dejar una escuela así por una primaria rural en medio de la nada? Llamó a esa escuela. La secretaria que le contestó fue evasiva. El señor Morales ya no trabaja aquí desde hace mucho tiempo. ¿Hubo algún problema con su salida?, insistió Carmen. No tenemos permitido dar esa información, dijo la voz y colgó. Otro muro. Cada puerta que tocaba se cerraba. Decidió que necesitaba ir a la raíz. Necesitaba encontrar a los padres de Elena. Tomó su viejo coche y condujo hacia la Sierra de Puebla. Un viaje de 5 horas por carreteras sinuosas y peligrosas. El pueblo era aún más pequeño y pobre que San Bartolomé. Un puñado de casas aferradas a la ladera de una montaña. Encontró la dirección. Una choza de lámina y cartón. Una mujer mayor, de rostro surcado por arrugas profundas, salió a recibirla. Era la tía abuela de Elena. Carmen le explicó quién era. La mujer la escuchó con desconfianza. María y José no están. Se fueron al norte, a Sonora. ¿Y Elena?, preguntó Carmen. La mujer bajó la mirada. Se retorció las manos en el delantal. Ella se quedó. Estaba conmigo. Pero yo ya estoy vieja. Enfermé. No podía cuidarla. La historia comenzó a salir, a trozos, dolorosa. Humberto había aparecido un día. Dijo que era del gobierno. Un programa para ayudar a los niños listos. Dijo que Elena era muy inteligente, que merecía una oportunidad. Él no era maestro en ese entonces, o al menos no en Tlaxcala. Nos trajo despensas, dinero. Dijo que se haría cargo de la educación de Elena, que la llevaría a una buena escuela en la ciudad, que no le faltaría nada. La mujer comenzó a llorar. Lágrimas silenciosas que se perdían en las arrugas de su rostro. Mis sobrinos, María y José, estaban desesperados. No tenían dinero. Pensaron que era una bendición, un milagro. Le firmaron un papel que le daba a Humberto la custodia temporal. Dijo que vendrían a visitarla, que podrían hablar por teléfono. Pero el teléfono nunca sonó, y cuando intentamos buscarlo en la dirección que nos dio, el lugar no existía. No había sido un rescate, había sido una compra. Una niña comprada con promesas falsas y unas cuantas bolsas de comida. La maldad de Humberto no era solo perversión, era cálculo, paciencia. Había planeado cada paso. Carmen sintió una náusea profunda. Regresó a Tlaxcala con el peso de esa verdad. Ahora tenía un testimonio. Débil, sí, el de una anciana asustada. Pero era algo. Con esa nueva información, regresó al Ministerio Público. Esta vez, pidió hablar con el superior del licenciado Ramírez. Después de otra espera interminable, la recibió una mujer. La fiscal de Asuntos de Género. Una mujer elegante, con un traje impecable y una mirada fría. Carmen le expuso el caso de nuevo, con los nuevos detalles, la historia de los padres, el engaño. La fiscal la escuchó sin interrumpir. Cuando Carmen terminó, la fiscal juntó sus manos sobre el escritorio de caoba. Licenciada Mendoza, su celo es admirable. Pero lo que me describe es un caso de disputa de custodia. Y posiblemente de fraude. Los padres le cedieron a la niña. Hay un documento. Fue un engaño, exclamó Carmen. Posiblemente.
Pero eso tendrían que denunciarlo los padres, ¿no usted? Y como usted misma dice, están ilocalizables en Sonora. La fiscal se levantó, una señal de que la reunión había terminado. La acompañó a la puerta. Lo que sí puedo hacer, dijo, con un tono que pretendía ser amable, es pasar su expediente a la unidad de personas desaparecidas, para que intenten localizar a los padres. Llene el formato 2B en la recepción. El sistema no buscaba justicia. Buscaba ordenar el horror en carpetas, clasificarlo, archivarlo hasta que fuera olvidado. Carmen salió del edificio. El sol de la tarde le dio en la cara. Se sintió completamente sola. El sistema no solo era un muro, era un monstruo con 1000 cabezas, y cada una pedía un formulario diferente. El formulario 2B. Personas desaparecidas. Las palabras eran un chiste cruel, una bofetada. Elena no estaba desaparecida. Estaba a la vista de todos, prisionera en una casa que todos veían, cuidada por un monstruo que todos admiraban. Carmen se quedó de pie en la acera, con el sol pegándole en la cara. El ruido del tráfico, de los vendedores ambulantes, de la vida. Todo sonaba lejano, distorsionado. Estaba en una burbuja de silencio y rabia. Miró el papel en su mano. Formato 2B. Lo arrugó. Lo apretó en su puño hasta que sus nudillos se pusieron blancos. No iba a llenar otro formulario. No iba a ser cómplice de la burocracia que archivaba el horror. Caminó sin rumbo. Las calles de la ciudad eran un borrón. Su mente era una tormenta. Las caras de los funcionarios pasaban por su cabeza. El licenciado Ramírez, con su mirada aburrida. La fiscal, con su traje impecable y su compasión enlatada. Eran los guardianes del sistema. Y el sistema no estaba diseñado para proteger a Elena. Estaba diseñado para protegerse a sí mismo. Para proteger a hombres como Humberto Morales. Se detuvo frente a un puesto de periódicos. Los titulares gritaban escándalos políticos, partidos de fútbol, la última telenovela. Y de pronto, tuvo una idea. Una idea peligrosa, desesperada. Si el sistema no quería escucharla a través de sus canales oficiales, lo obligaría a escucharla a través de un megáfono. La prensa. No la prensa grande, la que cena con los políticos y los empresarios. Necesitaba a alguien de las trincheras, un periodista de nota roja, alguien acostumbrado al lodo, alguien a quien no le importara pisar callos. Recordó un nombre. Ricardo Fuentes, un reportero de un diario digital de bajo presupuesto. Un medio conocido por su sensacionalismo, pero también por destapar casos que nadie más se atrevía a tocar. Fuentes era una leyenda en el bajo mundo del periodismo. Un lobo solitario, cínico, alcohólico, decían, pero con un instinto infalible para la verdad. Carmen encontró la dirección de la redacción en Internet. Era un edificio viejo en el centro de la ciudad. El elevador no servía. Subió 4 pisos por una escalera oscura que olía a humedad y a cigarro. La redacción era un caos de escritorios desordenados, tazas de café sucias y el tecleo frenético de una docena de periodistas. Preguntó por Ricardo Fuentes. Un joven con gafas le señaló un escritorio al fondo, junto a una ventana que daba a una pared de ladrillos. Fuentes era mayor de lo que Carmen imaginaba. 60 y tantos, pelo gris, ralo, una red de arrugas en su rostro. Tenía una botella de algo que no era agua junto a su teclado. La miró por encima de sus lentes de lectura. ¿Qué quiere? Su voz era rasposa, cansada. Carmen se sentó y habló. De nuevo, la misma historia. Pero esta vez, la contó con la urgencia de quien se está ahogando. Fuentes la escuchó en silencio.
sin dejar de mirarla. Sus ojos, inyectados en sangre, eran increíblemente penetrantes. No se distrajo. No hojeó papeles. Solo escuchó. Cuando Carmen terminó, él se sirvió un trago de la botella en su taza de café. Se lo bebió de un golpe. ¿Y qué espera que haga yo, licenciada? Que publique la historia. Que todo el mundo sepa lo que está pasando en ese pueblo. Fuentes soltó una risa seca, sin alegría. Mire, niña, he escuchado cientos de historias como la suya. El mundo está lleno de monstruos y de gente que mira para otro lado. Si publico esto sin pruebas contundentes, el maestro ese me demanda por difamación. Y gana. Y mi jefe, que ya de por sí me odia, me pone en la calle. Tengo pruebas, dijo Carmen. Le mostró las fotos en su teléfono. Fuentes se inclinó para verlas. Se detuvo en la del cuadro. La miró por un largo tiempo. Acercó la imagen. Luego se reclinó en su silla. Interesante, dijo. Fue la primera chispa de algo que no era hastío en su voz. Pero no es suficiente. Es la palabra de usted, una trabajadora social idealista, contra la de un santo laico. Necesitamos más. Algo que lo conecte, algo que demuestre un patrón. Se quedó pensando, tamborileando los dedos sobre el escritorio. Dijo que vino de la Ciudad de México, de una escuela privada. Sí, el colegio Westminster, dijo Carmen. Fuentes levantó una ceja. Ah, de los caros. Conozco a alguien que trabajó ahí. Tomó el teléfono, marcó un número. Chucho, habla Ricardo. Sí, todavía respiro, cabrón. Oye, necesito un favor. Un nombre. Humberto Morales. Trabajó ahí hace como 10 años. Maestro. Sí, ese. ¿Te suena? Fuentes escuchó. Su expresión se endureció. Entiendo. No, no te preocupes. Discreción total. Gracias, Chucho. Colgó. Miró a Carmen. Bingo. ¿Qué? Preguntó ella. Tu maestro santo no se fue del Westminster para seguir su vocación. Lo corrieron. ¿Por qué? Oficialmente, diferencias pedagógicas. Extraoficialmente, hubo un incidente. Con una alumna de 14 años, la hija de un político muy influyente. El aire se escapó de los pulmones de Carmen. No era la primera vez. Elena no era la primera. Nunca hubo una denuncia formal, continuó Fuentes. El político no quería el escándalo. Se arregló todo por debajo del agua, un cheque grande, un acuerdo de confidencialidad, y el maestro Morales desapareció del mapa. Hasta que reapareció en Tlaxcala, lejos del poder, lejos de los ojos curiosos, en un pueblo pequeño y olvidado, donde podía empezar de nuevo, donde podía perfeccionar su método. Ahora sí tenemos una historia, dijo Fuentes. Sus ojos brillaban con una luz febril, la luz de un cazador que ha encontrado el rastro. Pero necesitamos más. Necesitamos hablar con la gente de San Bartolomé, pero no como una trabajadora social. Como periodistas. Al día siguiente, regresaron juntos a San Bartolomé. Fuentes conducía una carcacha que parecía a punto de desintegrarse. El cenicero estaba a reventar. No se presentaron como periodistas. Se presentaron como investigadores de una fundación educativa. Supuestamente, estaban haciendo un documental sobre los héroes de la educación rural. El pretexto perfecto para hablar con todos sobre el maestro Humberto. La gente, halagada, habló. Repitieron la misma letanía. El hombre bueno, el santo, el salvador de Elenita. Pero Fuentes tenía un método diferente al de Carmen. No hacía preguntas directas. Escuchaba las pausas, las miradas evasivas, las frases no dichas. Grababa todo con un pequeño micrófono escondido en su camisa.
Fueron a la escuela. El director los recibió con los brazos abiertos. La idea de un documental lo emocionaba. El maestro Humberto es nuestro orgullo, dijo, pavoneándose frente a la cámara que Fuentes había puesto sobre un tripié. Mientras el director hablaba, Carmen se escabulló. Fue al patio de recreo. Vio a Elena. Estaba sentada en una banca, sola, como siempre. Se acercó a ella, despacio. «Hola, Elena». La niña levantó la vista. Sus ojos eran dos pozos oscuros. No había sorpresa en ellos. No había nada. «¿Te gusta la escuela?», preguntó Carmen. Elena se encogió de hombros. «¿Te gusta leer?». Elena asintió. «¿Qué te gusta leer?». «Lo que me da el maestro». Su voz era un susurro, monótona. Carmen sintió un nudo de impotencia. La niña estaba completamente adoctrinada. Rota. Sacó una barra de chocolate de su bolsillo. «Ten». Elena miró el chocolate. Luego miró a Carmen. Por un segundo, solo un segundo, Carmen vio algo en sus ojos. Un destello de duda, de anhelo. La mano de la niña se movió para tomarlo, pero se detuvo en el aire. Miró hacia el edificio de la escuela, hacia la ventana del salón de sexto grado. Humberto estaba ahí, mirándolas. No se movía, solo miraba, con una calma aterradora. Elena retiró la mano. «No puedo», susurró. A él no le gusta que coma dulces. Se levantó y caminó de regreso al salón, sin mirar atrás. Carmen se quedó sola en el patio, con el chocolate derritiéndose en su mano. El control de Humberto era total, absoluto. No necesitaba muros ni cadenas. Había construido la prisión dentro de la cabeza de Elena. Regresó con Fuentes. «No podemos llegar a ella», dijo, con la voz quebrada. «Lo sé», dijo Fuentes. «Entonces, tenemos que volar la prisión desde afuera». Esa tarde, hicieron algo arriesgado. Fueron a la casa de Humberto. Tocaron el timbre. Él abrió. Vestía una bata de seda. Al verlo, sonrió. «¿Licenciada Mendoza?». «Qué sorpresa. Y veo que trae compañía». Su mirada se posó en Fuentes. «Somos de la Fundación para la Educación», mintió Fuentes, con una sonrisa igualmente falsa. «Estamos haciendo un reportaje sobre su admirable labor. Nos gustaría hacerle una entrevista». Humberto los estudió por un momento. Sus ojos eran inteligentes, fríos. Sabía que mentían, pero les siguió el juego. «Por supuesto, pasen, pasen. Mi casa es su casa». La sala estaba igual de impecable. El plástico en el sofá, el portarretratos. «¿Dónde está Elena?», preguntó Carmen. «Descansando», dijo Humberto. «Tuvo un día agotador en la escuela». Es una niña muy dedicada a sus estudios. Se sentaron. La tensión en la habitación era tan densa que se podía cortar. Fuentes comenzó la entrevista. Preguntas sobre pedagogía, sobre los retos de la educación rural. Humberto respondía con fluidez, con clichés. Era una actuación perfecta. Hasta que Fuentes cambió de táctica. «Maestro, háblenos de su tiempo en el colegio Westminster». La sonrisa de Humberto no vaciló, pero sus ojos se volvieron de hielo. «Fue una etapa formativa. Aprendí mucho, pero mi vocación estaba en otro lado, con los niños que de verdad lo necesitan». «Entiendo que hubo un incidente», dijo Fuentes con la voz casual. «Con una alumna». Silencio. Un silencio pesado, hostil. Humberto se reclinó en su sillón. «Los rumores son parte del éxito, señor Fuentes. La gente envidia a quienes se atreven a hacer el bien». Se levantó. «Creo que esta entrevista ha terminado. Tengo cosas que hacer». Los acompañó a la puerta. Cuando ya estaban en el umbral, se volvió hacia Carmen.
Su voz bajó a un susurro venenoso. Tenga mucho cuidado, licenciada. El allanamiento de morada es un delito grave, y la difamación también. Tengo amigos muy importantes, amigos a los que no les gusta que molesten a sus protegidos. No era una advertencia, era una sentencia. Cerró la puerta. Carmen y Fuentes se quedaron en la calle, bajo el sol abrasador. Ahora sí lo tenemos, susurró Fuentes. Amenazó a una funcionaria pública. Grabé cada palabra. Regresaron a la ciudad esa misma noche. Al día siguiente, la historia explotó. Fuentes la publicó en la portada de su diario digital. El santo de Tlaxcala y su oscuro secreto. El artículo era una bomba. Contaba todo. El pasado en el Westminster. El engaño a la familia de Elena. Las condiciones de la casa. Las fotos. La amenaza. El nombre de Humberto Morales estaba en todos lados. El de Elena también. La historia se viralizó. Fue retomada por noticieros nacionales, por redes sociales. La presión pública fue inmediata y brutal. La gente exigía respuestas, exigía justicia. El muro de silencio se había roto. El sistema, que había ignorado a Carmen, ahora no podía ignorar el clamor de miles de voces. 2 días después de la publicación, el teléfono de Carmen sonó. Era su jefe. Su voz era un témpano de furia. ¿Se puede saber qué demonios hiciste, Mendoza? Tengo al secretario de Gobernación gritándome por teléfono. Vas a ser suspendida. Estás bajo investigación interna. Carmen colgó. No le importaba. Había funcionado. Esa misma tarde, vio en las noticias las imágenes de un convoy de patrullas de la Policía Estatal entrando en San Bartolomé, Coahuixmatlac. Se dirigían a la casa del maestro. Pero la victoria se sintió amarga. En la pantalla, vio el rostro de Humberto Morales siendo escoltado por 2 policías. No parecía asustado. No parecía culpable. Parecía molesto, como un rey al que han interrumpido en sus aposentos. Y luego, la cámara enfocó a Elena. 2 trabajadoras sociales, no Carmen, la sacaban de la casa cubierta con una manta. Su rostro era una máscara de terror y confusión. No lloraba, no gritaba. Solo miraba a la cámara, con sus ojos vacíos. La habían sacado de la prisión. Pero Carmen sabía que la prisión seguía dentro de ella. Y esa era una batalla que apenas comenzaba. El arresto no fue el final de la historia. Fue el principio de otra pesadilla, la pesadilla legal. Humberto Morales contrató a uno de los bufetes de abogados más caros del país. La primera audiencia fue un circo. Sus abogados argumentaron que todo era un malentendido. Una campaña de desprestigio orquestada por una trabajadora social resentida y un periodista sin escrúpulos. Argumentaron que Humberto era un filántropo, que el cuarto no era un escenario perverso, sino un intento de darle a una niña pobre las cosas bonitas que nunca había tenido. Que el cuadro era arte, que la custodia era legal, y entonces jugaron su carta más sucia. Pidieron que Elena testificara. Una niña de 12 años, traumatizada, rota, puesta en un estrado para ser interrogada por abogados expertos en destrozar testigos. El fiscal, el mismo que le había dicho a Carmen que no se podía hacer nada, se opuso débilmente. El juez, un hombre con vínculos conocidos con el partido político que Humberto apoyaba, lo permitió. Carmen y Fuentes observaron desde el fondo de la sala, impotentes. Vieron a Elena entrar, escoltada por una psicóloga. Era un fantasma, pequeña y frágil en la silla de los testigos. El abogado de Humberto se acercó. Su voz era suave, paternal. Elena, querida, ¿el maestro Humberto alguna vez te lastimó?
Elena miró a Humberto, que estaba sentado en la mesa de la defensa. Él la miró fijamente y sonrió. Una sonrisa casi imperceptible, solo para ella. Elena bajó la vista. No, susurró. ¿Te cuidaba bien? Sí. ¿Te daba comida, ropa, un techo? Sí. ¿Lo quieres, Elena? Hubo una pausa. La sala entera contuvo el aliento. Elena levantó la vista. Miró al juez, a los abogados, a la nada. Él es todo lo que tengo, dijo, y se echó a llorar. Un llanto silencioso, desconsolado, el llanto de alguien que sabe que acaba de traicionarse a sí misma, pero no entiende por qué. El abogado de Humberto sonrió, satisfecho. No más preguntas, su señoría. El mazo del juez sonó. Caso desestimado por falta de pruebas. Humberto Morales salió del juzgado como un hombre libre, como un mártir que había sido vindicado. La prensa lo rodeó. Siempre confié en la justicia, dijo con una sonrisa humilde. Ahora solo quiero recuperar a mi niña y volver a nuestra vida tranquila. Carmen sintió que el mundo se acababa. Habían perdido. El monstruo había ganado. Y el sistema le había abierto la puerta.